Jóvenes, muy buenos días, buenas tardes en este caso. Por favor, me confirman si pueden visualizar mi presentación. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos a revisar la semana número 2, ¿no? El día de hoy nos toca revisar lo que es el problema de escasez. Y ya más o menos hemos revisado el día sábado, ¿no? Que es el tema del problema de escasez. El escasez se presenta básicamente cuando tenemos una necesidad y no la podemos satisfacer, ¿no? Entonces generamos un conflicto, ¿no? Un conflicto que se presenta de muchas formas, pero en este caso, hablando de economía, vemos que tenemos dos rubros en realidad importantes que se genera el conflicto. Tenemos las necesidades ilimitadas del ser humano, ya lo explicamos la semana pasada, por qué son las necesidades ilimitadas del ser humano, y los recursos limitados, aquellos recursos que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Generalmente, y que son escasos, ¿no? Que básicamente no podemos disponer de él y que son limitados, ¿no? Porque no se pueden reponer en forma automática. Entonces, ¿qué se va a generar entre las necesidades ilimitadas y los recursos limitados? Se va a generar una escasez, ¿no? Una escasez. Entonces, el problema de escasez es básicamente el problema que trata de solucionar la economía, administrar correctamente los recursos para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda con respecto a la clase anterior, algo que no haya quedado claro. ¿Dudas? Ninguna. Ok. Entonces, ¿qué dijimos? Que básicamente existe una escasez derivada de las necesidades ilimitadas del ser humano y los recursos limitados que se encuentran generalmente en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Una necesidad de elección, una necesidad de elegir, ¿no? Porque como al ser recursos limitados, nosotros no podemos escoger todo, porque los recursos que tenemos son limitados. Por ejemplo, para que ustedes me puedan entender, imagínense que ustedes van a ir, a ver, le dan su propina de 50 soles, por decir, ¿no? Y ustedes se van al mall más cercano que ustedes se encuentran. Inicialmente iban a ir al cine y comer algo, ¿no? Pero en el trayecto de estar en el mall surgen más necesidades porque están en grupo y obviamente se generan más necesidades. No solamente quieren ir al cine, quieren comer bien, sino quieren ir a comprar ropa, quieren pasearse en los jueguitos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, se presentan más necesidades en ese momento. ¿Por qué? Porque las necesidades del ser humano son ilimitadas, ¿no? Salen nuevas necesidades, generan nuevas necesidades. Entonces, pero tus recursos son limitados. Tus 50 soles solamente te va a alcanzar para comprar una o dos cositas, pero no más. Entonces, ¿qué implica? Una necesidad de elegir. Vas a elegir de entre las 4 o 5 posibilidades, una o dos, por decir. Imagínate que vas a elegir una, ¿ya? Una, pero que te va a costar los 50 soles o cerca de los 50 soles. Por decir, te vas al cine con su canchita, ¿no? Te vas al cine a ver una película, obviamente que el cine viene incluido con la canchita, ¿no? Que te lanzas alrededor de 50 soles, por decir, ¿no? Pero también tienes la elección de comer pollo, ¿no? No ir al cine y comer pollo y pasear. O la otra, comprarte una ropa, ¿no? O pasearte en los juegos como los que te alcancen con 50 soles. Entonces necesitas una elección, ¿no? Necesitas elegir. Y al elegir una de esas opciones que tú tienes, vas a renunciar a las demás, ¿no? ¿Me dejo entender? Sigamos con el ejemplo. Yo voy al cine y consumo. Elegí ir al cine con mis amigos. La mayoría mandó y nos vamos al cine y comemos una canchita y todo eso. Ahí me gasté casi 40 y tantos soles, casi los 50. Lo restante no me queda para nada más. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Renuncié a comer pollo a la brasa con sus chichitas, con su gaseosa, con todo lo que ustedes pensaban. Renuncié a jugar en todos los juegos que quería, estaban en el mall. Y la otra, a comprarme una buena ropa, ¿no? Entonces renuncié a las otras opciones, ¿no? Entonces eso genera un comportamiento, ¿no? Se genera una definición en el tema de economía. ¿Qué significa el costo de oportunidad? ¿No? El costo de oportunidad es el costo de elección, de elegir una opción entre varias y renunciar a las demás. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Ese es el costo de oportunidad, ¿no? Y ese es un tema particular dentro de la actividad económica, ¿no?
¿Y por qué generamos una elección? Porque los recursos son escasos. Tenemos muchas necesidades ilimitadas y pocos recursos. Entonces, me va a generar un tema de elección, ¿no? Yo elegí ir al cine y obviamente renuncié a las demás. Terminé de ver el cine, comí mi canchita, mi gaseosa, todo lo que estaba incluido. Salí, igual me quedé con las ganas de ir a comer pollo, me quedé con las ganas de irme a comprar ropa, me quedé con las ganas de ir a jugar en los jueguitos del mall, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ese es un costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad se puede manejar en cualquier actividad que nosotros realicemos, ¿no? Este es un ejemplo particular, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el Estado invierte dinero en aumentar el sueldo de los congresistas, por decir. Ese aumento del sueldo de los congresistas genera, no sé, 10 millones de soles, ¿no? El costo de oportunidad es que esos 10 millones de soles se pudo haber destinado a la salud, se pudo haber destinado a generar construcciones de puentes, mejor servicio de agua y potable a las zonas alejadas, apoyo a la pobreza, etcétera, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el costo de elegir, el costo de oportunidad, ¿no? A eso se refiere y puede estar en cualquier tipo de actividad económica. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Preguntas, dudas, algo que no esté claro. Creo que no. Profesor, ¿podría repetir lo que es costo de oportunidad? Ya, el costo de oportunidad es el costo de elegir, ¿no? Como les decía hace un momento, el costo de elegir. El costo de elegir una opción entre varias y no eliminar o no considerar las otras o renunciar a las otras opciones, ¿no? Igual, las otras me gustan, pero no puedo, no me alcanza la plata, no me alcanzan los recursos. Solamente puedo elegir entre 2 o 3 opciones, por decir, solamente una, ¿no? Pero renuncié a las demás, ¿no? Otro ejemplito. Digamos que ustedes, las señoritas, se van a ir a una fiesta y ustedes tienen en su guardarropa varios tipos de vestidos. Hay 3 vestidos que les gustan, con sus zapatos, con todo. Pero van a tener que elegir, ¿sí o no? Voy a tener que elegir uno de los 3, que satisfaga la necesidad de que yo me sienta bien y que se perciba en la sociedad, ¿no? Escojo el vestido rojo con sus zapatitos, todo eso, ¿no? Escojo, pero al coger eso renuncié al vestido verde, renuncié al vestido amarillo, ¿no? Ese es mi costo de oportunidad. El costo de renunciar a otras opciones. Elegir una opción y renunciar a otras. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? A eso se Sí, refiere. profesor. Sí, me enfrento. Profesor, una consulta. Sí. ¿El costo de oportunidad también puede ser, digamos, entre elegir trabajos? También, también. Esto se basa en todo, como dice aquí la parte final, toda actividad económica, ¿no? Cualquier tema que ustedes puedan ponerlo. Yo tengo, digamos, 3 ofertas laborales, por decir, considerando lo que me pregunta la señorita. 3 ofertas laborales. Una me paga 1,000 soles, otra 1,200, otra 1,700, ¿no? Pero la de 1,700 me hace que trabaje de lunes a domingo. La de 1,000 soles solamente trabaja a tiempo parcial, ¿no? Y la de 1,200 o 1,300 trabajo de lunes a viernes, pero no me generan un almuerzo o no me dan el almuerzo incluido, por decir. Entonces yo tengo que evaluar las 3 opciones, cuál es la que me conviene más, cuál es la que puede satisfacer mejor mi necesidad de trabajar, obviamente respetando mi calidad de vida, ¿no? Entonces tú evalúas. A algunas personas quizás les convendrá trabajar a tiempo parcial porque trabaja o estudia en otros horarios y le conviene el tiempo parcial, 1,000 soles, 1,100, ¿no? Quizás a otra ya no estudia, ya terminó la carrera y 1,700 le parece correcto porque los fines de semana no hace nada y prefiere trabajar de lunes a domingo, ¿no? Entonces, eso para mí puede ser una elección, un costo de elegir. Yo elegiré una de las opciones de acuerdo a mi conveniencia, pero no puedo elegir las 3. ¿Ya? Me dejo entonces para satisfacer esa necesidad. Recuerden que el tema es satisfacer una necesidad. Yo voy a satisfacer una necesidad. Y esa necesidad debe estar cubierta por las opciones que estoy viendo. Obviamente, las 3 me parecen interesantes porque tienen su lado positivo y negativo, pero voy a escoger una nada más. Y las demás simplemente renunciaré a ellas, ¿no? Ese es el costo de oportunidad. El costo de elegir una opción y renunciar a otras. ¿Ok?
Porque si yo pudiera, trabajaría en las 3, ¿no? Trabajaría en las 3, pero no puedo tampoco. Aparte que el tiempo no da, ¿no? ¿Me dejo entender? No sé si está claro el tema. Sí, profesor, A ver, sí, señorita, no sé si está claro el tema. Sí, profesor. Ya, Gracias. muy bien, pues vamos a seguir avanzando entonces, ¿ya? Bueno, acá tenemos un tema de elección. Como dijimos, no se puede elegir todas las opciones alternativas al mismo tiempo. Creo que quedó claro con el ejemplito, ¿no? Que les estaba tomando. Y sí, la idea es sacrificar algo, ¿no? En realidad sacrificas algo. Tienes que elegir una opción, no hay otra. Elegir una opción y renuncias a la otra, ¿no? ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos varios ejemplitos acá abajo, ¿no? Que tenemos aquí en este artículo de opinión de Perú 21, donde vemos, por ejemplo, a la parte de abajo, ¿no? Dice, pregunta, ¿cuánto se habría podido hacer en educación y salud de no haberse usado más de 7.000 millones de dólares en la refinería de Talara? ¿No? Es un costo de elegir. El Estado eligió en este caso implementar o ampliar la planta de la refinería de Talara. Utilizó 7.000 millones de dólares para ampliar la planta porque veía que al ampliar la planta podía producir más y podía atender también a exportación. Pero ese es el costo, eligió ese punto, ¿no? Eligió ampliar la planta de Talara. Pero ese dinero pudo haber sido, ¿no? Derivado a educación, a salud, a vivienda, ¿no? Entonces es el costo de elegir, ¿no? No pueden elegir todas las alternativas al mismo tiempo. Tienes que elegir una en detrimento, ¿no? De las otras, sacrificando las otras. ¿Ok? Acá tienen otro ejemplito para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Y ahora vamos a ver las necesidades humanas. ¿Qué son necesidades humanas? A ver, ¿qué son necesidades humanas? ¿Quién nos podría decir? Su nombre lo dice mucho, mucho del término, ¿no? ¿Qué se podría decir como necesidades humanas? Lo que se les ocurra, ¿qué podrá Todo ser? aquello que el hombre necesita, profesor. Toda actividad que el hombre necesita satisfacer, ¿no? Obviamente las necesidades humanas, muy bien, gracias joven por su intervención. Muchas necesidades humanas pueden ser muy primordiales, pero hay otras que pueden ser muy superfluas o muy de lujo. Por ejemplo, una necesidad primordial para ustedes, ¿cuál será? Alimentación, La La salud. alimentación, la salud, muy bien. El acceso a internet. vestimenta, ¿Perdón? No escuché bien, como se interrumpieron. La alimentación, primordiales, ¿ah? Primordiales, o sea, muy importantes para ustedes. La alimentación, definitivamente, ¿qué es? ¿Por qué? Porque si no alimento me muero. Así de simple. Entonces, es una necesidad primordial, ¿no? La salud, tengo que cuidar la salud, también es muy importante porque si no me cuido, ¿no? Puedo enfermarme y esa enfermedad se podría derivar en otras enfermedades y me puedo morir, ¿no? La internet sí es una necesidad definitivamente que sí, pero no es primordial, o sea, no es necesidad que pueda atentar contra mi vida, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ver ese tipo de necesidad. Y al otro joven no le escuché, ¿ya? Pero aquí, como vemos en los ejemplos, vemos muchas necesidades y las podemos clasificar, por supuesto que sí, ¿no? Hay necesidades que son muy importantes, otras que son de mediana importancia y otras que no son tan importantes, pero igual como tenemos los recursos, podemos satisfacer esas necesidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las necesidades de alimentación. Claro, me da hambre, deseo comer. Ropa, necesito el vestido, pues, ¿no? Esta es una necesidad, por ejemplo, de vestido. Si no tengo ropa, también me puedo enfermar de salud. La necesidad del ser humano es vestirse, pues, ¿no? Seguridad, necesidad de seguridad, de sentirme seguro en el lugar donde yo pueda caminar, donde pueda desplazarme, donde pueda yo disfrutar un momento, ¿no? La necesidad de transporte. Tengo que llegar de aquí a mi colegio, de aquí a la universidad, de aquí a la pre. Necesito la necesidad de transportarme, de movilizarme de un punto a otro, ¿no? La necesidad de comunicación, ahí va lo que dice el joven, internet. No solamente internet, por teléfono, mensajería, WhatsApp, etcétera. La necesidad de estar comunicado con mis amigos, con mis amistades, con mi familia, con todos, ¿no?
La necesidad de salud, que justamente ya lo dijimos, ¿no? Sin salud no hacemos nada, ¿no? Entonces es importante cuidar, ¿no? Nuestro cuerpo de tal forma de que ninguna enfermedad pueda llegar a ellos. Por ejemplo, el COVID, que ya está cayendo, ¿no? La necesidad de relacionarse, de socializar, ¿no? De ser amigos, amistades, porque eso, el ser sociable es una necesidad del ser humano innata. O sea, nace con nosotros. Tener amistades, amigos, amigas, novio, novia, etcétera, ¿no? Necesidad del ocio. Sí, pues, también tenemos necesidad de ocio. Ocio quiere decir que estar un momento relajado, como se dice usted, patas para arriba en su cama, o viendo televisión, ¿no? O haciendo otra tarea que no sea directamente académica. Necesitamos, el ser humano necesita el ocio. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es una computadora, ¿no? Entonces necesitamos descansar también de todas esas actividades académicas, laborales, etcétera, o de responsabilidad. Entonces el ocio también es una necesidad que requiere todo ser humano, ¿no? La vivienda, ni qué decir. La vivienda es una necesidad también que es muy importante porque nosotros somos personas o seres humanos sedentarios que buscamos un lugar donde podemos generar una familia, un hogar, donde podamos llegar todos los días, donde podamos descansar, etcétera. La necesidad de vivienda, de tener cobijo, es una necesidad innata del ser humano, ¿no? Y la necesidad de educación y cultura, ¿no? La necesidad de educación, obviamente, es la necesidad de poder adquirir conocimientos que nos ayuden a nosotros, los seres humanos, a poder desarrollar nuestro intelecto y poder asumir responsabilidades en cualquier área de la ciencia. Igual que ustedes que están haciendo. Ustedes en este momento están buscando, teniendo la necesidad de adquirir conocimientos para poder tentar a un ingreso a la universidad y obviamente estudiar una carrera universitaria, porque su fin no solamente es ingresar a la universidad, sino su fin es tener una carrera universitaria. Esa es su necesidad, ¿no? El medio es ingresar a la universidad, esa es otra cosa, ¿no? ¿Me dejo entender? La cultura va muy asociado con la educación, ¿no? La cultura es básicamente, son formas que uno adquiere, comportamientos que una persona adquiere, por lo general en base a un grupo de personas, ¿no? Pero también nosotros tenemos la necesidad de tener cultura. Cultura del aseo, cultura del respeto, cultura de la limpieza, ¿no? Me dejo entender, cultura de conocimientos, ¿no? Entonces, el ser humano es, como dijimos, es un ser que tiene muchísimas necesidades. Por eso que se dice que las necesidades humanas son ilimitadas, que justamente es lo que tratamos de indicar en este cuadrito. ¿Me dejo entender? Entonces, muy importante que ustedes tengan muy presentes que las necesidades de ser humanos son ilimitadas. Podemos clasificarlas, sí, las estamos clasificando justamente en varios rubros, ¿no? Pero pueden haber más. Necesidad de reconocimiento, ¿no? Necesidad de ser un líder, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, las necesidades pueden surgir muchísimas necesidades y eso va a ir muy de la mano con el avance tecnológico que justamente lo tocamos o lo revisamos el día sábado último, ¿no? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Ninguna. Sigamos avanzando. Todo claro. Perfecto, muy bien, gracias. Sigamos avanzando. Entonces, aquí podemos decir que es la necesidad, ¿no? Es una sensación de carencia, sí, porque básicamente nace de nosotros, es innato, ¿no? Algo falta, algo, no me siento bien, me falta algo, tengo ganas de comer un helado, tengo frío, tengo necesidad de abrigarme, ¿no? Tengo ganas estoy aburrido, necesito algo, ¿no? Prendo la televisión, prendo la computadora, ¿no? Tengo ganas de comunicarme con mis amistades, uso el celular, ¿no? Es una sensación de carencia en realidad, ¿no? Y ese básicamente nos impulsa a la búsqueda de su satisfacción, realizando ciertas actividades para conseguir los bienes requeridos, ¿no? Es básicamente lo que nos dice la definición, ¿ok? Esa es básicamente la necesidad humana. ¿Qué más? ¿Cuáles son las características? Creo que una de las características importantes, o ya las habíamos indicado,
las necesidades son ilimitadas, ¿no? Y eso se da producto del avance de la sociedad, cada vez surgen más necesidades, ¿no? El avance tecnológico, como le dijimos el día sábado, tiene mucha relación con el aumento, el aumento de las necesidades del ser humano, ¿no? Mientras más desarrollo tecnológico hay en la humanidad, aparecerán nuevas necesidades ilimitadas, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Los celulares, su aplicación. Hace 20 años no había celulares, ni siquiera pero había esa necesidad de comunicarse. Yo, por ejemplo, les pongo mi caso, ¿no? El 92, 93 yo estaba en la universidad y cuando salía de mi casa, la única medio de comunicación era el teléfono fijo. Yo salía de mi casa y regresaba 6 de la mañana y regresaba como 10 de la noche, porque estaba lejos de la universidad, ¿no? Pero durante el día no podía comunicarme con mi familia. Aparte que no había teléfono fijo en mi casa, ¿no? Pero sí había necesidad de saber dónde estamos, ¿no? Sobre todo los padres, saber dónde están sus hijos, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿En qué lugar están? ¿No? Saben que están en la universidad, pero no han tenido comunicación todo el día. Solamente se comunican cuando recién se ven en la noche o cuando llegan a casa, ¿no? En cambio, nació el celular, los primeros celulares ladrillo que yo tuve ya cuando terminé la universidad, ¿no? Esos Nokia antiguos con su antenita, ¿no? Que eran, que cuando eran bien grandes, el bolsillo se notaba bastante el celular. Y eso le fue la puerta a otras necesidades adicionales, ¿no? Si ya tenemos el celular y podemos comunicarnos en el lugar que estemos, y no necesariamente estar en un lugar fijo, podemos también mensajearnos. Nació la mensajería, ¿no? Después, el celular nos ayuda a relacionarnos entre nosotros, ¿no? Uy, pero estás llamando por teléfono, estar haciendo llamadas tripartitas, ¿no? Complica la señal del celular y nació las redes sociales, la internet, ¿no? Y ya estaba bien nacido, pero nació también las primeras páginas de redes sociales, Facebook, etcétera, ¿no? Y la gente comenzó a comunicarse uno de otro y poder conocer otras personas a través de las redes. Entonces el celular mutó a un celular que se llama smartphone y que tiene todas las aplicaciones que ustedes o nosotros utilizamos, ¿no? Podía acceder a Internet, podía acceder a las páginas de Facebook, podía acceder a YouTube, puedo acceder a Instagram, puedo acceder al TikTok, no sé cómo le dicen ustedes, a esas páginas, a ese tipo de aplicativos, ¿no? Y aparte que el celular tuvo otras aplicaciones también, ¿no? Sustituyó algunas necesidades que nosotros teníamos. Por ejemplo, el celular puede grabar y antes nosotros teníamos una grabadora pequeña y grabábamos las cosas o las conversaciones, ¿no? Y ahora lo hace el celular. Teníamos una cámara fotográficas de diferentes tipos. Ahora el celular, su cámara es con su lente es mucho más preciso y mucho más fino que las cámaras fotográficas, ¿no? Entonces desaparecieron las cámaras fotográficas, desaparecieron las grabadoras, ¿no? Podrías a través del Google Calendar llevar tu agenda, ¿no? Antiguamente nosotros llevábamos nuestra agenda en un librito, ¿no? Aunque hoy yo sé que algunas personas todavía lo llevan así, pero otros lo llevan a través del Google Calendar, igual que lo hago yo. Yo mi calendario, programo mi calendario, qué actividad tengo, lo pongo en el Google Calendar y me alerta todavía, me llegan mensajes al celular, hoy faltan 20 minutos para tu clase, falta media hora para tu clase, falta una hora, tú lo puedes programar, ¿no? Y ya vas haciendo tu calendario en la semana, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces comienzan a necesitar más necesidades, mientras más tecnología se va desarrollando, las necesidades comienzan a asumir más y más y más y más, ¿no? Por eso que decimos que las necesidades humanas son ilimitadas. Y el celular, o el smartphone en este caso, es el ejemplo más práctico que ha abierto, ¿no? En necesidades en muchas formas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más necesidades podrán ser? ¿Serán saciables las necesidades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán saciables? Sí, claro que son saciables las necesidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué serán necesidades saciables? A ver. Aquí nos puede decir un comentario. ¿Por qué serán saciables? Porque el ser humano tiene un límite de las
de la satisfacción. Ya, por ejemplo, dígame un ejemplito, que no está ahí. A ver, un ejemplo que usted diga, ya, satisfice mi necesidad, pero hasta aquí nomás. Por ejemplo, Cuando una persona tiene mucha hambre y al comer lo que quiere, se llena. ya, correcto. Ya, está bien. Sí, efectivamente, como dice la señorita, muchas gracias, señorita. Efectivamente, como dice la señorita, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ganas de comer arroz con pollo, ¿no? No solamente comer, que no quiero comer arroz con pollo. Entonces, quiero comer arroz con pollo porque me gusta, pues, ¿no? Lo como un platito, 2 platitos, y ahí nomás, ¿no? Ah, qué rico estaba, muy bueno. Estoy lleno, estoy satisfecho. Entonces, la necesidad de comer arroz con pollo fue realizada. O sea, la persona está satisfecha, ya no más, porque ya no le da más, ¿no? Otra necesidad, por ejemplo, de ustedes, ir al cine a ver una película X, por ejemplo. Quiero ir a ver esta película que está de moda, que todos están yendo a verla y quiero ir. La necesidad de ir a esa película. Una vez que la veo, ¿no? Tú te puedes satisfacer ya la necesidad de verla, pero hay otras personas que lo pueden ver hasta 2 o 3 veces. Cosa que me ha pasado en algunas oportunidades que he visto a otras personas que ya la han visto una vez y la han vuelto a ver 2 veces más, hasta que ya sació la necesidad de divertirse, de apreciar una película, ¿no? La necesidad de hacer deporte, ¿no? Todas las mañanas quiero ir a correr en la mañana, voy a la necesidad de correr, hacer ejercicio. Una vez que hago el ejercicio, hago deporte, corro, hago mi training, pero llega un momento que me voy a cansar, ¿no? Ah, genial. Qué buen ejercicio he hecho. 2 horitas corriendo y ya regresé a la casa. Genial. Estoy satisfecho, ¿no? He hecho el deporte que quería hacer, correr. Beber también, ¿no? A un momento tendremos que tomar agua o una gaseosa o un refresco, ¿no? Y tomo y tomo, tomo, y en un momento, ahí nomás, ya nomás. Gracias, estoy lleno, ¿no? O estoy saciado. Mi necesidad de la sed ya fue satisfecha. ¿Me dejo entender? Entonces, las necesidades también son saciables. Pueden ser ilimitadas, sí, pero son saciables, o sea, tienen un límite, ¿no? Y ese límite se da cuando yo ya estoy satisfecho, ¿no? ¿Me dejo entender? Y la necesidad de tener una carrera universitaria y estudiar la carrera de economía, ¿no? Esa necesidad va a durar un tiempito porque sigues estudiando 5 años hasta que logras el título de economista. La necesidad está satisfecha para estudiar economía, ¿no? Para estudiar economía. ¿Ok? Ya después nacerá otra, ¿no? Una maestría, un curso de extensión, qué sé yo, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, las necesidades van a seguir apareciendo, van a ser ilimitadas, pero van a ser saciables también. La necesidad de tener un iPhone, ¿no? Me ahorro mi plata, pido a mis padres, tal. Compro mi iPhone, ya satisfacer la necesidad de tener el iPhone, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, eso se refiere que las necesidades son saciables, ¿no? Porque tienen un momento, un punto en el cual yo ya estoy satisfecho, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué más? Concurrentes. ¿Por qué serán las necesidades concurrentes? Porque se presentan al mismo tiempo. Lamentablemente, como somos seres humanos, a veces tenemos la necesidad, no una, sino varias, y se presentan al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso del mall que les puse yo, ¿no? Vas al mall y ves un montón de cosas que a través de tu vista, obviamente, sentido de la vista, ¿no? Perturban tu cerebro y generan más necesidades, ¿no? No ibas a ir al cine, pero ahora va a ser, qué rico está el restaurante, quiero comer pollo, quiero comer pizza, o deseo comprar un vestido, un pantalón, unas zapatillas, ¿no? O deseo ir a jugar los jueguitos del mall, ¿no? O deseo comer helados, o deseo comer una pizza. Entonces comienzan a aparecer muchísimas necesidades en el mismo momento, ¿no? Entonces, pero tú solamente vas a satisfacer una u otra, o a lo más o quizás una nada más, ¿no? Entonces tienes que priorizar cuáles son las más apremiantes, ¿no? Llego al mall y uy, la necesidad de, uy, veo el pollo a la brasa, vamos a comer pollo a la brasa. Satisfice el pollo a la brasa. De ahí vamos a comer unos heladitos, vamos a comer unos heladitos, comemos unos heladitos, ¿no? Después de eso, necesidades, bueno, a los servicios higiénicos, necesidad de ir a los servicios higiénicos. Entonces, todos se presentan en forma concurrente, pero tienes que priorizar, darle una prioridad. Obviamente,
eso está restringido con el tema de costo de oportunidad, porque no puedes elegir todas. Vas a tener que priorizar una más de otras, ¿no? ¿Me dejo entender? Por eso que se dice que las necesidades del ser humano son concurrentes, porque en un momento determinado pueden nacer muchísimas necesidades, ¿no? Y obviamente tienes que priorizar cuál es la que vas a escoger sobre otra. Quizás solamente una. ¿Por qué? Porque los recursos no los tienes. Ahí se explica el costo de oportunidad, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se refiere cuando las necesidades son concurrentes. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Está claro, ¿no? Profe, Sí, la ley de Gossens tenía que ver algo con saciable, ¿cierto? sí. ¿Mm? Obviamente Ya, sí, ok. tiene que ver mucho con la ley de Gossen, ¿no? Obviamente nosotros como seres humanos tenemos un punto en la cual nuestras necesidades son saciables. No más, ya no podemos más, pues. Llega un momento que ya no, pues, no, ya estoy lleno. Por ejemplo, si quiero comer, por ejemplo, helados, llega un momento que voy a terminar de comer helados, ya no más, ahí no más. Por más que está de chocolate, de fresa, de vainilla, de todos los tipos, pero solamente comiste 3 de cada tipo de producto, pero hay más, pero ya no te da el estómago, pues. Entonces, por eso que nosotros, como seres humanos, somos saciables en ese sentido, sobre todo en el tema alimenticio, ¿no? ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, con respecto a concurrentes, no tenemos ninguna duda. No, Adelante. profesor. Ya, muchas gracias. Las necesidades serán sustituibles. Dice, una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas. Claro, esa es una característica de las necesidades del ser humano. Sustituibles, ¿por qué? Porque si yo me quiero comprar, digamos, no sé, tengo sed y quiero tomar gaseosa y no hay gaseosa, ¿qué tomaré? Un refresco. Si no hay pollo o la cola para entrar al restaurante de pollo está muy larga, entonces comeré carne o comeré una pizza que está vacío el local, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que una necesidad es sustituible? Cuando reemplaza, ¿no? Cuando un producto puede ser reemplazado por otro, pero igual satisface la necesidad, en este caso, de comer, ¿no? O la necesidad de la sed, en este caso, ¿no? Por eso que dicen necesidades sustituibles, ¿no? Voy a tomar mi desayuno, quiero tomar un café, no hay café, bueno, tomaré té, pues, ¿no? Si no, te tomaré Quaker, ¿no? Si no hay Quaker, manzanilla, ¿no? Pero tengo que tomar una bebida caliente. Eso sí, ¿no? Quiero comer con pan con mantequilla, digamos, pan con mantequilla. No hay mantequilla. Bueno, jamonada. No hay jamonada. Ya con huevo. No hay huevo. ¿No? Con queso. No hay queso. ¿No? Con el calentado de ayer. No hay calentado de ayer para que le puedas echar tu pan. Con aceitunas. No hay. Entonces solo, pues. ¿No? ¿Me dejo entender? Igual se pase la necesidad de comer un desayuno, algo, ¿no? Entonces las necesidades son sustituibles. Se pueden sustituir por otras, ¿no? Quiero escribir un papel, quiero escribir no sé, un mandado. No hay un lapicero, usaré un lápiz, ¿no? Quiero prender mi cocina, no hay un fósforo, bueno, tengo un encendedor, utilizaré el encendedor, ¿no? A eso se le llama necesidades que son sustituibles, ¿no? Que básicamente puede ser satisfecha de muchas formas, tanto de productos como servicios, ¿no? En este ejemplo que vemos ahí puede ser refresco o gaseosa, pollo, pizza, ¿no? Café o té, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere que son las necesidades sustituibles. ¿Ok? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Y cuáles son las necesidades fijables? Fijables son aquellas necesidades que crean un hábito o costumbre, básicamente. Un hábito o costumbre, que siempre lo vas a hacer. Por ejemplo, nuestras madres son campeonas en ese punto, ¿no? Por ejemplo, ir a misa todos los domingos. Lo hacen por hábito, por una fe, por la necesidad de tener la fe o renovar la fe. Ellos van a las misas todos los domingos. La abuelita, ¿no? ¿Es una necesidad fijable? Sí.
¿no? ¿Ok? Una necesidad fijable también puede ser que ustedes todos los sábados en la mañana se vayan a trotar por su cuadra, por su casa. Ya para ustedes es un hábito hacerlo así. Todos los sábados a las 6 de la mañana, de 6 a 7, se van a correr por su cuadra. Es un hábito. Entonces, ¿será una necesidad fijable? Sí, porque han creado un hábito, una costumbre, ¿no? Una forma de vida, en este caso. Y así como ese tema de necesidades fijables, pueden ser otro tipo de necesidades fijables, ¿no? Por ejemplo, todos los lunes en mi casa, mi madre hace tallarín con pollo. Ya se acostumbró a que nuestra madre todos los lunes haya arroz con pollo. Perdón, tallarín con pollo. Es una necesidad fijable porque ya nuestra madre se ha habituado, ¿no? O a costumbre o tradición de que todos los lunes se hace arroz con pollo o tallarín con pollo. No sé. ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se refiere la necesidad que son fijables, ¿no? Que básicamente se generan un hábito o una costumbre y se hacen en forma, sí, santamente todo ese periodo, ¿no? Cada domingo, cada lunes, esa se refiere necesidades fijables. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con todo lo que hemos revisado? Profesor, Sí. Dígame. también sería característica que serían las necesidades humanas serían complementarias. También, la necesidad creo que viene acá, si no me equivoco. Ah, no está acá. Ya. Sí, las necesidades, ¿cuándo son complementarias? Bueno, no está aquí, pero sí hay necesidades complementarias, ¿no? ¿Cuándo hay necesidades complementarias, por ejemplo? Cuando, como dice su nombre, una necesidad complementa a la otra. Por ejemplo, a ver, yo me compro una impresora. Si me compro la impresora porque tengo la necesidad de imprimir mis trabajos, necesito también comprarme la tinta. Si no compro la tinta, ¿para qué me compré la impresora? El papel, ¿no? Para comprarme la impresora necesito la tinta y el papel. Si no, ¿para qué me compré la impresora? Entonces, ¿por qué se llaman necesidades complementarias? Porque la necesidad de la impresora, que es para imprimir, compro la impresora, me obliga a comprar el papel y la tinta. Por eso se llaman necesidades complementarias. Tú compras la impresora, pero vas a comprar también la tinta y el papel, ¿no? ¿Me estoy dejando entender? Necesidades complementarias. Una complementa a la otra, ¿no? Compro mi cocina, pero mi cocina solita va a funcionar. No. Si voy a comprar mi cocina, me tengo que comprar el balón de gas o instalarme las redes de gas. Pero necesito cualquiera de las dos, pero una de ellas tiene que ser o el balón de gas o las redes, o me instalo las redes de cálida. ¿Sí o no? Entonces, esas son necesidades complementarias. ¿Ok? La necesidad de una genera la necesidad de la otra. ¿Estamos bien, señorita? No sé si quedó claro para todos que me preguntaron. Profesor. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. Entonces, vamos a ver el tema de las necesidades. Como dijimos, las necesidades se pueden agrupar de muchas formas, ¿no? Pero aquí nosotros lo vamos a agrupar de 3 formas muy específicas que seguramente ustedes ya lo han leído, lo han revisado. Las necesidades primarias son aquellas necesidades que son, así como dice la teoría, son necesarias para subsistir, ¿no? Comer, dormir, ¿no? Necesidades, la salud, la vivienda, ¿no? El vestido, son necesidades primarias, ¿no? Si yo no me visto, en algún momento me va a dar una enfermedad y me muero. Si yo no como, me muero. Si yo no duermo, también me muero. Si yo no tengo vivienda, cobijo, también en algún momento me voy a morir, ¿no? Y obviamente si no tengo salud, también, pues en algún momento, ¿no? Atenta contra mi vida, ¿no? A eso se llaman necesidades primarias, ¿no? Son aquellas que el ser humano debe satisfacer para subsistir, ¿no? Y las necesidades secundarias son aquellas que básicamente buscan elevar el nivel de vida de las personas, ¿no? O el nivel socioeconómico, en este caso, si lo quieren ver de esa forma. Por ejemplo, la diversión, el ahorro, la educación, ¿no? Una necesidad secundaria es la educación. ¿Por qué? Porque la educación es básicamente busca que, en este caso, el ejemplo podrían ser ustedes, ¿no? Ustedes tienen una necesidad de educarse, de adquirir conocimientos para tener una carrera universitaria y obviamente ser personas de bien y
y obviamente cumplir sus metas, ¿no? Buscan elevar, ¿no?, su nivel educacional, cultural y socioeconómico, porque al adquirir más conocimientos, al adquirir una carrera universitaria, ustedes obviamente valen más económicamente en el mercado. Y su estatus económico social también sube, ¿no? Entonces, las necesidades secundarias son aquellas que ayudan o buscan elevar la calidad de vida de las personas, ¿no? La diversión, entretenimiento, el ahorro, la educación. Las necesidades terciarias. Las necesidades terciarias son aquellas que son superfluas o innecesarias en realidad, ¿no? Aquellas que buscan elevar el ego de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen los recursos necesarios. Aquellas personas que tienen los recursos necesarios pueden pagar capricho, como se dice, ¿no? Comprarse automóviles, joyas, relojes, por ejemplo, Farfán, ¿no? El jugador Farfán, que es una persona exitosa, que ha estado en muchos clubes a nivel mundial, y obviamente tiene sus recursos, su dinero, porque obviamente ha jugado muy bien durante muchas décadas, y tiene sus recursos para pagar capricho, como se dice. Tiene su otro Lamborghini, tiene sus relojes, tiene sus anillos, ¿no? Vive en una casa muy bien, yo creo que ahora le han dado su grifo por trabajando con Alianza Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son necesidades superfluas, porque no las necesita en realidad, pero sí necesita satisfacer ese ego, ese tema de posición social y reflejarlo ante la sociedad. ¿Me dejo entender? A ello se llaman necesidades terciarias. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas de esta parte? Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Y en una persona adicta, ¿su adicción qué tipo de necesidad sería? ¿Adicción a qué tipo? ¿A lo que creo me está diciendo? ¿A lo que creo que entiendo yo? O sea, una persona adicta a Adicta. cualquier tipo de Ya, adicción, ¿qué ya, tipo de necesidad sería? ya. Mira, por ejemplo, una persona, por ejemplo, adicta a ver televisión, ¿no? Esa no es una necesidad secundaria, no es una necesidad primaria, no es una necesidad terciaria. Es una deformación de la salud de la persona, ¿no? Cuando hablamos de necesidades, se aplican a necesidades que conscientemente el ser humano las necesita, ¿no? De acuerdo a su juicio, ¿no? Pero cuando hablamos de una adicción, ya ese no es una persona normal, ¿no? Porque lo hace porque tiene un problema de salud, ¿no? Una persona adicta en realidad necesita una ayuda, un médico, un psicólogo, ¿no? La ayuda por el lado de la... Entonces, ¿qué necesitaría una persona adicta? Ayuda en el tema de salud, ¿no? Entonces, cuando se refleja una necesidad, tiene que ser en forma, ¿cómo les podría decir? Que sea innata del ser humano, innata, que simplemente nazca sin ninguna condición o variable que la afecte, ¿no? Si tengo hambre, como. Si quiero estudiar, estudio. Si quiero comprarme un reloj, me lo compro. Si lo tengo el recurso, me lo compro. Pero una persona adicta no es una persona normal. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí no se aplicaría mucho, porque estamos hablando de una persona que sí necesita un tema de salud. ¿Ya? No sé si me estoy dejando entender con el joven que me preguntó. Ya. Sí, profesor, sí se entiende. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, está bien, pero están bien las preguntas, ¿ah? Me parece que están muy buenas sus preguntas. Está bien, para que quede bien claro, ¿no? Entonces, ahora vamos a clasificar las necesidades de acuerdo a otro tipo por ejemplo, las necesidades se van a clasificar en los bienes, ¿no? Los bienes son básicamente, como hemos dicho, un bien, creo que ya lo comentamos la semana pasada, no, el sábado. Los bienes son tangibles. ¿Qué quiere decir tangibles? Que los puedo ver, los puedo tocar, los puedo oler, ¿no? Etcétera, ¿no? Puedo percibirlo a través de mis sentidos, de todos mis 5 sentidos, ¿no? Y tienen una consistencia física, ¿no? Un tamaño, un color, una forma, ¿no? Y estos bienes se clasifican de muchas formas, según su duración, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se dice que los bienes son fungibles? Cuando se utilizan solamente para un solo uso. Lo utilizo y nunca más lo vuelvo a utilizar. Por ejemplo, las jeringas.
Si yo me voy a inyectar por un tema de médico, por un tema, digamos, para el COVID, las enfermeras lo que hacen es usar una jeringa nueva, le aplican la inyección y la botan la jeringa, la desechan. No pueden utilizarla nuevamente en otro tipo de persona porque ya fue usada. Por un tema de sanidad, por un tema de enfermedades, no se puede usar una misma jeringa, ¿no? Entonces será un bien fungible. Aquellos que solamente tienen se usan, tienen un solo uso nada más. El cigarro también. Uno fuma un cigarro y ya se acabó y punto. No lo vas a volver a usar porque ya se terminó. El fósforo, los alimentos, la gasolina que vemos ahí, lo utilizas para un solo uso a tu carro, le echas 5 galones, se acabaron los 5 galones y ya fue, pues, ¿no? Vas a tener que volver a llenarlo. A eso se llaman bienes fungibles, ¿no? Que solamente sirven para un solo uso. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si no tenemos dudas, sigamos avanzando. Perfecto. Vamos a ver. Y ahora, infungibles. Bueno, infungibles son aquellos que soportan muchos usos. Yo creo que aquí no deben tener ninguna duda porque son todo lo que usamos a diario. Las zapatillas que ustedes usan las pueden usar de varios usos. Obviamente se acabarán en un momento las zapatillas, se gastarán, pero las usas más de un solo uso. Las puedes usar hasta, no sé, un año, medio año, depende del uso que le tengas. Las puedes usar muchísimas veces, pero igual en un momento se van a desgastar. Sí, pero es más de una vez, lo puedo usar más de una vez. Son bienes infungibles, ¿no? La ropa, la vivienda, las herramientas, tu computadora, ¿no? ¿Qué más? Tu televisor, tu radio, tu mesa, tus utensilios, ¿no? A eso se llaman bienes infungibles. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso, jóvenes? ¿Tenemos dudas con respecto a estos puntos? Todo No, claro, profesor. Bien. Sigamos avanzando. Entonces, según su destino, los bienes dicen según su destino. ¿Qué quiere decir? Que debe tener un fin, ¿no? Que están orientados a algo. Entonces, vamos a ver. Son bienes de consumo. Bueno, si están según su destino, quiere decir que está orientado a algo. Entonces, a consumo. Entonces, aquellos bienes de consumo son aquellos que básicamente sirven para satisfacer nuestras necesidades, pues, ¿no? Así directamente, ¿no? Los libros, los zapatos, los alimentos, las medicinas, ¿no? El entretenimiento, etcétera. Todo lo que satisfaga mi necesidad son bienes de consumo, porque las consumimos. Agarrar un libro es consumirlo. Lo lees, y terminas de leer. Punto. Ya lo consumí, pero puedo volverlo a consumir, por supuesto, pero es un bien de consumo. El periódico, ¿no? Los alimentos, mi cena, mi almuerzo, mi desayuno, no sé, mi pollo a la brasa, qué sé yo, ¿no? El cine, voy al cine, compro ropa, alimentos, medicinas, todo lo que se me ocurra son bienes de consumo. ¿Por qué? Porque los consumo directamente, ¿no? Obviamente que está relacionado a consumirlos directamente, ¿no? Conserva de pescado, papel toalla, aceite, porque son bienes de consumo. ¿Me dejo entender? A eso se llaman bienes de consumo. ¿Qué más? Bienes de capital. Creo que lo conversamos en su momento, si no me equivoco, el sábado, cuando me preguntaron de capital, ¿no? Los bienes de capital o capital físico, estos bienes de capital, son aquellos bienes que son usados para crear otros bienes. Le dicen bienes de capital, le dicen capital fijo, o también le dicen activo fijo. También le dicen, entonces, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, los bienes de capital son bienes que sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, la maquinaria, los edificios cultivables. Por ejemplo, la maquinaria. Creo que les puse un ejemplo el sábado último. Esa es una retroexcavadora. Esa retroexcavadora sirve para producir un bien. Por ejemplo, la puedo utilizar para hacer un canal de regadío. Y el canal de regadío es un bien, porque lo puedo ver, lo puedo observar, sé sus dimensiones, su tamaño, su color, ¿no?
Esta retroexcavadora puede producir construir un canal. Puede construir un puente, también. Puede hacer un pozo de agua, también. Entonces, es una maquinaria que sirve para producir otro bien. Las tierras cultivables. Las tierras cultivables, yo puedo arar mi tierra, que es un bien, la tierra la puedo ver, un terreno, ver, oler, percibir con mis sentidos, y puedo sembrar mango, ¿no? Dentro de unos meses voy a producir mango. Entonces es un bien que sirve para producir otro bien. Ya no será mango después, será papaya, será trigo, será etcétera, ¿no? Los edificios también es un bien que sirve para producir otros bienes, ¿no? Por ejemplo, los bienes básicamente en conocimiento, en servicios, ¿no? En conocimiento más que nada, ¿no? Porque ese bien, ¿qué te va a ayudar? Aparte del conocimiento, ese edificios, dentro de esos edificios, finalmente va a producir, no directamente, pero sí indirectamente, por ejemplo, las luminarias, por ejemplo, las computadoras, por ejemplo, los escritorios, por ejemplo, el aire acondicionado, por ejemplo, a ver, qué sé yo, las puertas, las chapas, etcétera, ¿no? Esos bienes, aparte del conocimiento, ¿no? Que ya es otro tema, pero mejor no me meto por ahí. Más que nada por los bienes de capital, ¿ya? Entonces, este edificio puede ayudar a producir otros bienes, por supuesto, porque la necesidad de construir un bien va a buscar que se generen otro tipo de bienes, indirectamente. ¿Me dejo entender? Entonces, los bienes de capital son aquellos bienes usados para producir otros bienes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a ese punto? Todo bien, profe. Todo bien. Perfecto. Ya, sigamos avanzando. Por su relación en el uso, o sea, aquí está básicamente relacionado por la utilidad, ¿no? Que son, en este caso, bienes complementarios, ¿no? Que están muy relacionados con las necesidades complementarias, ¿ah? Que también pueden ser indicadas, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de bienes complementarios, que es muy similar a la definición de necesidades complementarias. Bienes complementarios, un bien que sirve para satisfacer otro bien, ¿no? El café y el azúcar, ¿no? Si yo tomo café, la mayoría toma con azúcar, aunque hay algunos que no lo toman, solamente puro. Pero hablemos en general, de las mayorías. Por lo general, si tomas un café, tiene que ser con azúcar. Si comes un pancito, con tu mantequilla, ¿no? La impresora con el papel, con la tinta. El fósforo con el cerillo, el fósforo con la cajita. La cocina con el balón de gas. Y así puede haber muchísimos ejemplos de bienes complementarios, ¿no? ¿Ok? A eso se refiere. Y los bienes sustitutos, que tiene mucha correlación con las necesidades sustituibles, las características de las necesidades, que básicamente cuando un bien puede ser consumido en vez de otro. O sea, satisface la necesidad. El mismo bien puede, cualquier bien puede satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo, si no hay mantequilla, como queso. Satisface la necesidad de comer algo en el desayuno, por decirlo. Si no hay gaseosa, tomaré refresco. Si no hay refresco, tomaré agua, ¿no? Si no hay pan, comeré queque o tostadas, por decir, ¿no? Entonces se refiere a necesidades, a bienes que son sustitutos, que básicamente están orientados a satisfacer la necesidad, pero con diferentes productos o diferentes bienes. La idea es que satisfagan la misma necesidad. Esa es la condición. ¿Ok? Entonces, a eso se le llaman bienes sustitutos, ¿no? Si no hay azúcar, usaremos miel, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Y así podemos ver muchísimos ejemplos con respecto al tema de los bienes sustitutos, ¿no? Yo creo que está esta parte clara, porque más o menos le explicamos en características de las necesidades. Según el comercio internacional, transables y no transables. ¿A qué se le llama transables? ¿Mm? Se llaman transables ¿por qué? Porque básicamente se pueden intercambiar. O sea, se puede exportar
y se puede importar. ¿Qué significa exportar? Producir bienes aquí en el país y venderlos al extranjero. ¿Qué significa importar? Es comprar del extranjero productos que nosotros no producimos y lo traemos al Perú. Ejemplos. Creo que le dijimos, Perú es uno de los primeros exportadores de arándanos. Nosotros producimos arándanos, satisfacemos el mercado interno y vendemos al extranjero, a China, Alemania, a otros países. Los arándanos, los mangos, la palta, la harina de pescado, ¿no? Los productos mineros también se venden al extranjero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero también, así como nosotros vendemos al extranjero, también compramos, porque hay cosas que nosotros no producimos en el Perú. El petróleo, por ejemplo. El petróleo Perú produce un porcentaje del petróleo que se consume en el país, pero no satisface la necesidad interna. Así que tiene que comprar grandes cantidades de petróleo, ¿no? Para que pueda el país seguir moviéndose, ¿no? No afectar la actividad económica. Otros temas que nosotros compramos del extranjero son los iPhone. Todos los iPhones vienen importados. ¿Por qué? Porque acá en el Perú no produce iPhone o celulares en general, ¿no? Todo lo que es tecnología, por lo general, nosotros no la hacemos aquí, simplemente la compramos del extranjero, o sea, importamos, ¿no? ¿Me dejo entender? Y ¿cómo se le llamará? Aquellos bienes que son no transables, que básicamente se consumen dentro de la economía, ¿no? Y no pueden importarse ni exportarse, ¿no? Por ejemplo, las viviendas, ¿no? La vivienda la compro aquí y no hay forma de exportarlo ni importarlo. ¿Por qué? Porque obviamente son viviendas, departamentos, casas, ¿no? El auto lo compro aquí y no lo puedo exportar ni importar. Simplemente lo uso aquí en el Perú, ¿no? A eso se llaman bienes transables y a los bienes no transables. ¿Por qué? Porque el consumo lo hago dentro de acá del país, ¿no? ¿Ok? A eso se llaman según el comercio internacional. Que ya lo vamos a ver seguramente un poquito a detalle, pero de otra forma, ya en las semanas 15 a 16, si no me equivoco. ¿Ok? Sigamos avanzando. Si no tienen preguntas, sigamos avanzando. A ver. Según su situación jurídica, o sea, mediante la ley, ¿no? ¿Cuáles son los bienes muebles? Son los que pueden trasladarse de un lugar de otro lugar. ¿Cuánto se le dice son muebles? Muebles viene de la palabra movible, que se puede mover, ¿ya? Por eso que se dicen son bienes muebles, aquellos que se pueden mover de un lado a otro. Por ejemplo, la motocicleta, el auto, el camión, la refrigeradora, el televisor. Bienes muebles porque los puedo mover, pues. Una refrigeradora la tengo en mi casa, la puedo mover a otra casa. Mis sillones, mis muebles, los puedo mover de una casa, me mudo, las puedo mover a otra casa, muebles, muebles. Por eso le dicen muebles, porque son bienes muebles, se pueden mover de un lado a otro, ¿no? Así como habrán bienes muebles, habrán bienes inmuebles. Y la palabra in, que va delante de muebles, significa no o negativo. O sea que no se pueden mover, ¿no? En este caso, las casas, los departamentos, los terrenos, son bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque no los puedo mover, pues. Si mi casa queda en San Isidro, pues no la puedo mover de aquí de San Isidro a San Miguel, ¿no? Los edificios, ¿no? ¿Me dejo entender? A eso se refiere básicamente los bienes inmuebles, ¿no? Las fábricas, los grifos, son bienes inmuebles. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Yo creo que está bastante claro este punto también, ¿no? Igual, si tienen dudas, me indican, por favor, y yo atento, ¿ya? Usemos el micrófono porque no tengo acceso mucho al chat. A ver, sigamos avanzando. Profesor, Sí, adelante. en el caso de inmuebles, ¿son parecidos a transables y transables? Sí, tiene su parecido, ¿no? En este caso, cuando son transables, obviamente se pueden mover. Y cuando son no transables, que se usan aquí en el país, ¿no? Pero la diferencia entre no transables e inmuebles es que los no transables se consumen en el Perú, en el país.
Los inmuebles, simplemente, como indica su nombre, no se pueden mover. O sea, se quedan aquí en el país. No hay forma de moverlos. Por eso es inmuebles. ¿Ya? Sí, pero tienen un parecido, ¿no? Y algunos van a tener parecidos según la clasificación. En la anterior era de acuerdo a la clasificación de comercio, en comercio internacional. En este caso, lo estamos viendo según su situación jurídica, ¿no? Pero algunos van a ser similares, ¿ah? Simplemente lo estamos clasificando con otro tipo de variable, nada más. ¿Ya? Pero sí son muy parecidos. ¿Ya, señorita? Sí, profesor. Ya, listo. Sigamos avanzando. A ver. Y ahora vamos a entrar a los servicios. ¿Y qué son los servicios? ¿Qué son los servicios jóvenes? Creo que lo dijimos también el sábado pasado. ¿Qué son los servicios? Ya dijimos los bienes ya. ¿Qué son los servicios? Son actividades que realiza el hombre y satisface la necesidad que tiene la función de satisfacer las necesidades de otras personas. Ya, pero ¿cuál es la diferencia entre los bienes? Porque los bienes también tienen la misma característica. Los servicios son intangibles. Correcto, exacto. Esa es la diferencia. Que los servicios son intangibles. ¿Y por qué se dice que son intangibles? Porque no los podemos ver. Yo no los puedo ver. No puedo ver su color, no puedo ver su forma, no los puedo escuchar tampoco. Pero sí lo puedo percibir a través de sensaciones, ¿no? No puedo ver la forma del servicio, no puedo ver el tamaño, no puedo ver el color, ¿no? Tampoco puedo escuchar el ruido que hace. No lo puedo tocar tampoco. Yo quiero tocar el servicio de delivery, no lo puedo tocar el servicio de delivery porque el servicio es algo intangible, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre los bienes y servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican estos bienes y servicios? Según quién los brinde. ¿Quién los brinda? El sector privado. Por ejemplo, en el sector que vemos ahí en el banco BBVA, se está dando el servicio de atención a una persona que seguramente está haciendo una transacción de dinero, ¿no? Entonces, el servicio que da la señorita al señor se llama el servicio de atención, ¿no? Bancario en este caso. Pero el señor no puede tocar el servicio, pero sí lo puede percibir a través de la atención de la señorita, si ha sido bueno o malo, ¿no? Y por lo general, si estamos hablando del BBVA, estamos hablando de un servicio privado, porque obviamente el banco BBVA es una empresa privada, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se refiere. El servicio público. ¿Cuándo es el servicio público? El servicio público inherentemente viene del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso el recojo de basura, es el servicio de limpieza de las vías, de la vía pública. ¿Quién lo hacen? 2 personas, 3 personas, las personas que van en el camión y hacen el servicio de limpieza de todo, llevarse la basura de todos los lugares, ¿no? ¿Ok? Servicio público, ¿no? Por lo general, el pago es muy mínimo, ¿no? Lo pagas a través de los arbitrios, ¿no? Pero es un servicio público, ¿por qué? Porque es a partir de las municipalidades, el Estado, ¿no? ¿Ok? Pero tú no percibes, tú nomás percibes el servicio público. Si está todo lleno, tu cuadra lleno de basura, es porque el servicio público de limpieza es malo, ¿no? Pero si está todo limpiecito, qué bien, los camiones pasan regularmente, pasan a sus horas, lo dejan todo limpiecito, no dejan nada tirado, se llevan todas las bolsas, se ve bonito la ciudad, ¿no? Entonces el servicio de limpieza pública es bueno. ¿Me dejo entender? Pero ustedes no lo ven, pues no ven el servicio, no lo perciben. El servicio en sí no lo percibe, pero sí que ven la diferencia entre sucio y limpio. Eso sí lo pueden observar. Pero el servicio simplemente es una sensación que ustedes perciben de algo que ustedes pueden observar como bueno o malo, ¿no? A eso se refiere el servicio. Los intangibles. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Todo claro, Claro, profesor. Oh, claro. Ya. Sigamos avanzando. ¿Cuál es la clasificación de los servicios? Según a cuántas personas se le brinde, o sea, según la cantidad de personas a cuál se le da el servicio, ¿no? Por ejemplo, servicio individual, por lo general, una persona le da el servicio a otra persona, uno a uno, como se dice. En el caso anterior, por ejemplo, que vimos en el BBVA, esa señorita le estaba atendiendo a una persona, entonces es un servicio individual, porque le está atendiendo a la vez solamente una persona a la vez. Pero también podemos tener más ejemplos. Por ejemplo, el dentista.
El dentista no atiende a 10 personas a la vez, atiende a uno por uno. El psicólogo, el psiquiatra, ¿no? En general, la atención médica es individual, se atiende a una persona por vez. ¿Sí o no? La operación, cualquier tipo de operación se hace solamente a una sola persona. No se pone en una sala de operaciones a 10 personas para que le operen de lo mismo, no. Es uno por uno. Servicios individuales. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Servicio individual. ¿Y qué será el servicio colectivo? Los servicios colectivos viene de muchas personas, ¿no? O sea, aquí sí que se da un servicio a muchas personas. Por ejemplo, el servicio de transporte. El servicio de transporte es un claro ejemplo de un servicio que se le da a muchas personas, trasladándolo de un lugar a otro lugar, ¿no? El servicio de la clase de economía, por ejemplo, la clase de economía también es un ejemplo, ¿no? De servicio colectivo. ¿Por qué? Porque el docente, o sea, mi persona, le está dando un servicio a ustedes de impartir conocimiento acerca del curso de economía. A una no, a no sé, 20 o 30 personas, por decir, que están en la clase, ¿no? Ese es un servicio colectivo. Los conciertos, el concierto de Daddy Yankee, no sé de qué concierto hubo hace poco, el servicio de dar un espectáculo de un artista internacional no se le da a una sola persona, sino se le da a 10. No, perdón, ha sido miles que han ido al concierto de los últimos que han habido, ¿no? Un partido de fútbol, ¿no? No juegan un partido de fútbol dos equipos para una sola persona, sino para cientos de personas que están en el estadio y miles que están detrás del televisor. El mundial, por ejemplo. Ya se viene, ¿no? Servicios colectivos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro. Ya, muy bien. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver el famoso proceso económico. Obviamente, todo lo que hemos visto en economía han sido las partes básicas, ¿no? Hemos visto lo que es la economía, hemos visto básicamente las escuelas económicas, hemos visto lo que es la pregunta de economía, el qué, cuándo, cómo, dónde. Hemos visto también lo que es las necesidades, el costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Los bienes, ¿no? Los servicios, necesidades primarias, secundarias y terciarias, etcétera, ¿no? Pero ahora vamos a entrar directamente al proceso económico. ¿Cómo se da este flujo económico de administrar los recursos que son escasos para satisfacer las necesidades que son ilimitadas? Entonces, este proceso económico tiene varias fases que las vamos a ver a través de aquí, todo esto vamos a ver estos 5 ciclos a través de las semanas que restan hasta el final, ¿no? Entonces, la primera etapa que vamos a ver es la etapa de producción. ¿Por qué le llamamos producción? Producción es crear bienes y servicios. En general, cuando hablamos de producción es crear bienes y servicios. Un bien, por ejemplo, mi celular. Alguien en extranjero lo produce y lo vende. Un servicio es servicio de delivery. ¿No? Hay una empresa que produce ese servicio o genera ese servicio y lo ofrece al consumidor, ¿no? Ahí se crean bienes y servicios. En la producción se crean los bienes y servicios. En la circulación, los bienes y servicios son llevados a los mercados, donde ahí interactúan los ofertantes, que es la empresa, y los consumidores, que son los compradores. Y ahí se determinan los precios de los productos, en la etapa de circulación. En la etapa de distribución, que cada uno la vamos a ver en su momento, así que no se preocupe, simplemente les estoy haciendo un resumen, ¿ya? En la distribución, en esta etapa lo que se hace es retribuir a los factores de producción que intervinieron en el proceso de producción. Aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito desde el inicio para que me puedan entender. Imagínense me compré un terreno, no, quiero producir en Piura arroz. Ya, vamos a comenzar desde el inicio para tener un ejemplo que me puedan entender. Produce arroz. Ya.
Entonces yo en Piura voy a producir arroz. ¿Ok? Ya produje, en la etapa de producción, he producido 100 toneladas de arroz y la tengo que llevar a mi mercado. ¿Dónde es mi mercado? Lima. Entonces, en la etapa de circulación, las 100 toneladas de arroz han ido a Lima, ¿no? Obviamente ahí va a interactuar el dueño del ofertante, que es el dueño de las 100 toneladas de arroz, va a interactuar con la demanda o el consumidor, que somos nosotros, los consumidores, las amas de casa, que van a comprar ese arroz, ¿no? Por ejemplo, este productor lo lleva al mercado de Santa Anita. En el mercado de Santa Anita, ahí desembarca su arroz y él mismo, a través del precio que circula en ese momento, se determina el precio con la demanda, o sea, con el consumidor, con la ama de casa. Y establecen un precio, no sé, 5 soles el kilo de arroz, por decir. Entonces, ahí se determina el precio también, ¿no? Acá se determina el precio, en el mercado Santa Anita, ¿no? Luego, ese mercado Santa Anita, ¿no? Ya se hace la interacción, el señor vende las 100 toneladas, ¿no? Y recibe el valor de las 100 toneladas. Digamos, no sé, 50.000 soles recibe por 100 toneladas, por decir. Entonces, ese dinero que recibe este señor no es su ganancia total para él, sino va a tener que distribuirlo a aquellos factores que intervinieron para que él pueda producir el arroz. Y esos factores que intervienen se da en la etapa de distribución. Esos 50.000 soles que tiene va a tener que pagarle a la mano de obra que utilizó, ¿dónde? En la etapa de producción, que le ayudaron a sembrar las chacras. Tiene que pagar el agua, que el agua no llegó gratis, tiene que haber llegado a través de los reservorios, llegar el agua y tiene que pagar el agua, ¿no? Pagar las materias primas, por ejemplo, el fertilizante, la semilla, etcétera, el agua incluido, ¿no? Va a tener que pagar todas esas materias primas que utilizó para producir arroz, ¿no? Si en caso el terreno no era suyo y tuvo que alquilarlo, tendrá que pagarle también al dueño de la chacra, ¿no? Por el alquiler del terreno. ¿Me dejo entender? Y si no tenía dinero para poder, y si no tenía capital para poder hacer todo esto, quizás me presté del banco 10.000 soles o 20.000 soles para alquilar la chacra, comprar las materias primas, pagar al trabajador, a la mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces, de los 50.000 que yo recibí en la etapa de circulación, me estoy quedando con 20.000 soles nada más. Los 30.000 se fueron a pagar el factor naturaleza, que es la tierra. El factor capital, que es el banco, con sus intereses. Y el factor trabajo, que es la mano de obra, ¿no? Aquellos que obviamente trabajaron para mí, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, en la distribución se hace una retribución a aquellos factores de producción que intervinieron acá, ¿no? ¿Me dejo entender? Y de ahí viene ya el tema de consumo, que ya va por el lado del consumidor. El consumidor ya lo que hace es usar los bienes y servicios, en este caso el arroz, que compró en la etapa de circulación, aquí, ya los consume directamente. Ya los uso para satisfacer una necesidad, ¿no? Y luego viene la etapa de inversión, ¿no? Que obviamente viene de aquí, ¿no? De inversión, donde el dinero que queda, que es los 20.000 soles que me ha quedado de ganancia, lo vuelvo a reinvertir en el proceso económico. Quizás lo invierto nuevamente en arroz y ahí nuevamente hago todo el ciclo. O se me ocurre producir ya no arroz, sino mangos, plátanos, no sé, qué sé yo. Así funciona el proceso económico, como les estoy contando. En el caso del ejemplo es el arroz. ¿Me han quedado claro, jóvenes? ¿O les desea que les haga una precisión? Profesor, Sí. ¿los salarios en qué etapa era? Los salarios son los factores de producción que se usan aquí, el factor de producción aquí. El salario vendría a ser orientado a la mano de obra, o sea, el factor trabajo, ¿no? Acá se utilizan en producción, pero se pagan aquí, en la etapa de distribución. ¿Por qué? Porque en la etapa de distribución se retribuye o se paga a los factores de producción que intervinieron en esta etapa. Y una de ellas es el factor trabajo, que vendría a ser la mano de obra, a través de los salarios. Profesor, Sí. profesor, disculpe, ¿y la venta del producto se da en la circulación o la circulación es el traslado del producto? No, en la circulación es todo un bloque.
O sea, aquí se da el traslado del producto y aquí donde se vende. Aquí el vendedor, que sería el dueño del arroz, le vende el producto al comprador, que vendría a ser la ama de casa en este caso, ¿no? Y se determina el precio acá en la etapa de circulación. Ok, gracias, profesor. Ya, listo. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, disculpe. Lo del valor agregado se da siempre en la producción, ¿verdad? Claro, porque ahí se transforman lo que es materias primas en productos finales. Correcto, ¿no? En la Gracias, producción lo que profesor. se hace es transformar las materias primas o todos los insumos en un producto final, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Que ya sería ya el arroz, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, seguimos avanzando. Igual vamos a explicar, porque vamos a explicar durante todo el ciclo, vamos a entrar, cada etapa la vamos a desarrollar, ¿no? Simplemente quería enseñarles de cómo es el flujo, ¿no? Y básicamente cómo se orienta. Entonces, vamos a ver la producción, ¿no? Como dijimos, aquí la producción y básicamente la creación de bienes y servicios, básicamente. Y acá están los factores que estamos hablando. Factor naturaleza, factor trabajo y factor capital. Hay otros factores de producción, obviamente, sí, lo vamos a explicar, pero todavía no lo vamos a explicar todavía ahorita, ¿ya? A detalle en este caso, ¿no? Pero los principales son estos tres: naturaleza, trabajo y capital. La naturaleza, compuesto por todos los recursos que vemos en la naturaleza, por ejemplo, la tierra. El trabajo, compuesto por la mano de obra, o sea, el ser humano. La fuerza física y fuerza mental también, ¿ah? Porque el trabajo no solamente es el esfuerzo físico. Por ejemplo, un albañil, un agricultor, un ganadero, sino también el trabajo intelectual. Por ejemplo, el ingeniero, el economista, el periodista. Ellos no utilizan la mano o el esfuerzo físico, sino usan el esfuerzo mental, el esfuerzo de conocimiento. ¿Ok? Entonces, hablamos de los dos. Y el capital, que está orientado básicamente al dinero, ¿no? Al capital. Puede ser el dinero o puede ser también la maquinaria, porque dijimos que el capital puede ser capital fijo o capital financiero, que justamente me preguntaron el sábado último, ¿no? ¿No? Entonces, todos estos factores productivos entran a la fábrica, pues esta es la unidad económica de producción, ¿no? Y transforman todos estos insumos, materia prima o factores de producción en bienes y servicios, con valor agregado, obviamente. ¿Por qué valor agregado? Porque transforman lo que se encuentra en la naturaleza en un producto final, con valor agregado, porque fue transformado, ¿no? Por ejemplo, el arroz viene a ser el bien final. ¿Y cuál fue su insumo? La semilla del arroz, ¿no? La semilla del arroz, la tierra, el esfuerzo del trabajo del agricultor, la maquinaria, el agua, los fertilizantes, qué sé yo. Todo eso para producir el arroz. ¿Ok? Y aquí podemos ver los factores de producción ya un poquito más a detalle. Los factores originarios se le dicen originarios porque vienen de origen, pues. El trabajo es originario porque viene del ser humano, así de simple, ¿no? Y el factor tierra o recursos naturales viene, pues, obviamente de la naturaleza, ¿no? No hay forma. Por eso se le llama originario, porque son de origen. Nadie los crea, viene ya originario, ¿no? Los factores de producción le dicen derivados, ¿por qué? Porque el capital viene derivado básicamente de los anteriores, ¿no? Del trabajo y los recursos naturales. El capital viene a ser básicamente la acción del hombre sobre la naturaleza. Por eso que se llama factor derivado. Factor derivado, el capital. Y los factores complementarios, que son adicionales, que también son muy importantes, que viene el factor empresa. Que la empresa o el empresario, básicamente, él organiza todos los factores de producción. Todo lo que vemos aquí, el trabajo, los recursos naturales, el capital, el Estado y la tecnología, lo organiza la empresa, ¿no? Porque el empresario es el que organiza todos los factores de producción. ¿Para qué? Para tener una rentabilidad, una ganancia. Otro factor importante es el Estado. El Estado interviene también en el proceso productivo porque básicamente da las leyes, las normas para que se pueda crear empresa. Y obviamente recaba impuestos. De todas maneras, ¿no? Impuestos. ¿Ok? Y la tecnología, aunque algunos no lo consideran como factor de producción, algunos consideran que son 5 nada más, otros dicen que son 6, ¿no? Entonces, en este caso, la tecnología está orientada al tema del conocimiento, la maquinaria, por ejemplo, podría estar indicado acá en la tecnología,
que algunos lo pueden, como le digo, lo pueden considerar como un factor de producción, o en todo caso podría estar esta tecnología dentro del capital, como capital fijo, ¿no? Maquinaria, ¿no? Hasta aquí tenemos una idea, ¿está clarita la explicación que les estoy dando acá con respecto a la producción? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Ya, todo claro. Muy bien. Igual a todos jóvenes, por favor, si tienen alguna duda, no se queden con la duda. Aprovechemos, son 2 horas que tenemos aquí con ustedes. Así que hay tiempo. Así que pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen, ¿no? ¿Qué más? Entonces, acá tenemos la función de la producción. Entonces, quiere decir que la cantidad a producir, Q es la cantidad a producir. Es igual, es una función del trabajo, perdón, de la tecnología. No, perdón, está bien, el trabajo, el capital, la naturaleza, la tecnología, el Estado y la gestión empresarial o empresa, en este caso, ¿no? O sea, estas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabajo, capital, naturaleza o tierra, tecnología, Estado y gestión empresarial. Como les decía, algunos le ponen 6 factores, otros dicen que son 5. ¿Por qué? Porque la tecnología, o la tecnología, que es la maquinaria en general, podría ser considerado como capital también, ¿no? Entonces, esto va a incluir la capital. Entonces, serían 5 factores. Y acá los vemos, ¿no? Algunos factores pueden ser a corto plazo, como el trabajo y el capital. El trabajo, como dijimos, depende de la mano de obra. Y la mano de obra puede ser variable, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de la capacidad de producción. Por ejemplo, si yo quiero producir 100 unidades de un producto, voy a necesitar 5 trabajadores, ¿no? 100 unidades, 5 trabajadores. Si yo quiero producir 200 unidades, ¿cuántos trabajadores requiere? Ya no 5, quizás 10. Entonces va a variar de acuerdo a la capacidad de producción. Por eso que el trabajo, la mano de obra va a ir variando al corto plazo, ¿no? En cambio, el capital, por lo general, es fijo, ¿no? Porque la inversión que tú haces en ese proyecto, sobre todo en el corto plazo, no va a cambiar en el tema de maquinaria y inversión. Por eso que se le dice que el capital en el corto plazo, ¿cuándo hablamos de un corto plazo? Cuando hablamos menos de un año, ¿ya? Para que lo puedan entender. Hablamos de corto plazo cuando es menos de un año, a lo más un año. Por eso que el capital, el factor trabajo es variable y el capital es fijo, porque no va a variar en el tiempo, en el transcurso de un año, ¿ah? Ojo, un año. Cuando hablamos de largo plazo, cuando es de 5 años hacia arriba, o sea, de 5 años a más. Entonces, el trabajo igual va a ser variable porque va a depender mucho de la cantidad que vas a producir. En cambio, el capital sí va a variar. Y el capital puede ser, ¿no? O el costo, en este caso la inversión, puede ser variable, puede ser fija. Pero en este caso, haciendo a largo plazo, obviamente va a costar más. No es lo mismo gastar tener una inversión en menos de un año, que no va a variar mucho la tasa de cambio, o no va a perder valor el dinero, que hablando de 5 años adelante. Y en 5 años adelante, ya el dinero ha cambiado, ¿no? El dinero pierde capacidad adquisitiva. Entonces, por eso que le decimos que es variable en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, simplemente tengan claro este punto, ¿no? En el largo plazo, tanto el trabajo como el capital varían. En el corto plazo, solamente varía el trabajo, más no el capital. ¿Por qué? Porque es menos de un año. Y el capital no se deteriora en un año. En un año, básicamente, la estabilidad se mantiene. En inversión, en maquinaria. La maquinaria no se va a malograr en un año. Pero después de 5 años se puede malograr, por supuesto que sí. Hay que hacerle mantenimientos mucho más exhaustivos a la maquinaria. Por eso que más de 5 años puede variar. En cambio, en el corto plazo, no, quizás no. Se va a mantener ahí, por ahí que le harán su mantenimiento. Pero no van a ser tan rígidos, tan costosos, como que tengas una maquinaria operando más de 5 años. ¿Ok? A eso se refiere. A ver. Ahora vamos a ver la famosa frontera de las posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, como ustedes ya lo indica, frontera es básicamente como si fuera una frontera entre Perú y Chile, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos de las posibilidades de producción, hablamos de qué punto es para mí óptimo producir, ¿no? Que estoy al alcance, que debo producir en ese óptimo, o puede ser a más o puede ser menos. Si es más, no lo puedo hacer por la tecnología que tengo. Si es menos, soy ineficiente. ¿Ok? Y así lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, acá en la frontera, esta línea que ustedes ven acá es la frontera de posibilidad de producción, ¿ya?
Mientras yo esté en esta línea, soy un nivel posible y eficiente. Administro bien los recursos. Si estoy fuera de esta línea, es nivel imposible. ¿Por qué? Porque con respecto a la capacidad tecnológica y de recursos que tengo, no puedo llegar a este punto que está aquí. No, no puedo llegar a este punto con la actual tecnología. Y en este punto estoy bajo la curva, entonces soy ineficiente, porque puedo producir más. Acá estoy combinando, por ejemplo, produciendo lavadoras aquí y produciendo zapatos, pero puedo producir más zapatos hasta aquí y puedo producir más lavadoras hasta aquí. Entonces, al estar aquí es un punto debajo de la curva, por lo tanto soy ineficiente. No estoy administrando correctamente los recursos y encima los recursos son escasos, ¿no? Entonces, la teoría de posibilidad de producción en realidad es una representación simplificada, un modelo económico en realidad, ¿no? Donde aquí podemos expresar muchísimo estos tres conceptos que vemos aquí, que es la escasez, la elección y el costo de oportunidad, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver? Ahorita vamos a ver un ejemplito acerca de este punto. Ya para que lo puedan entender, seguramente vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una tabla de posibilidades de producción de computadoras y panes, ¿no? Acá tengo las posibilidades de la A hasta la F. Acá tengo los panes. Aquí en las 5 posibilidades y las computadoras también. Hago mi gráfico, ¿no? En un lado pongo las computadoras y en el otro lado pongo los millones de kilos. O sea, aquí tengo miles de 15.000 computadoras como máximo y aquí tengo 5 millones de kilos de pan como máximo. Entonces, según lo que hemos comentado en la lámina anterior, tiene que haber un punto de equilibrio. O sea, un punto en el cual yo sea eficiente. ¿Y dónde voy a ser eficiente? En cualquier punto que esté en la línea roja. Ahí voy a ser eficiente. Si estoy bajo de la línea roja, soy ineficiente. Si estoy encima de la línea roja, no voy a producir. Con la tecnología que tengo, no voy a poder producir esos productos, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplito. Imagínate acá, el punto A. En el punto A, puedo producir 15.000 computadoras. Pero, ¿cuántos de millones de kilos de pan? 0. Porque estoy aquí en el punto acá. 0,15, ¿no? X e Y. Abscisa ordenada. 0, 15. Entonces, la única combinación que para mí sea eficiente es que pueda producir solamente computadoras. 15.000 computadoras. Pero para producir 15.000 computadoras, quiere decir que voy a producir 0 panes. ¿No? 0 panes. El punto B, ¿será eficiente también? Vamos a ver. El punto B me dice que tengo que, un millón de panes con 14.000 computadoras. A ver, 14.000 computadoras, un millón de panes. Correcto. Estoy en el punto B, estoy dentro de la curva. O sea, estoy sobre la curva. Entonces, estoy ok. Soy eficiente en los recursos que tengo, ¿no? Es mi frontera de posibilidad de producción, lo que puedo producir, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, se me ocurre ponerme aquí, en este punto, ¿no? A ver, vamos a ver. En este punto, digamos, pongámosle un punto G, que aquí no le he puesto, pero vamos a ponerle punto G. Vamos a poner. A ver. Ay, perdón, me salí. Creo que me salí, ¿no? El punto G. Vamos a ver punto G. Vamos a ver un punto G acá. Vamos a ponerle un punto G. ¿Ya? Ahí. El punto G acá. ¿Ya? Y acá vamos a poner un punto H. H. Ok, acá mejor. Ahí. Ahí vamos a poner un punto H, por decir, ¿ya? Un ratito, por favor. Para un poquito hacer este aquí. Vamos a poner un ejemplito acá.
Entonces, vamos a ver. Listo. Ya. En este punto, por ejemplo, nosotros podemos decir, en el punto G, por ejemplo, podemos, esta es la combinación. Este punto que está aquí, podemos producir 9.000 computadoras y podemos producir 1 millón de kilos de pan. Pero este punto no es eficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo producir más, tengo dos posibilidades. O producir más computadoras o producir más pan. Porque yo lo que tengo que hacer es llegar a esta curva, llegar a esta línea roja. Entonces, puedo ir hacia arriba, llegando al punto B, o puedo ir por aquí, llegando al punto D. Entonces, aquí en el punto G, no estoy siendo eficiente porque estoy dejando de ganar. O sea, yo puedo producir, como le digo, dos opciones. O más computadoras, está aquí, o puedo producir más pan. Entonces, estoy desperdiciando los recursos que son escasos, ¿no? Entonces, aquí estamos mezclando el tema de escasez, ¿no? Y también el costo de oportunidad, que es el costo de elegir. Puedo elegir aquí comprar más pan, o perdón, producir más computadoras o producir más pan. Es un costo de oportunidad. Si yo produzco más pan, me voy al punto D, dejo de comprar computadoras. Si me voy al punto de aquí, de este punto G, hacia el punto B, dejo de comprar pan. ¿No? ¿Me dejo entender? Esa es básicamente la curva de posibilidades de producción, en este caso. La eficiente es aquí, sobre la curva, ¿no? Donde se da la mejor combinación. El punto E, el punto D, el punto C y el punto B y el punto A son las mejores posibilidades de producción de computadoras y paneles. La mejor combinación en este caso. El punto H no podría ser. ¿Por qué? Porque a un nivel de producción digamos, de 6, por ejemplo, 6.000 panes, ¿no? Va a corresponder, ¿no? 5 millones de kilos, pero el punto sale H, cae aquí, fuera de la curva. Y al caer fuera de la curva quiere decir que yo no tengo la tecnología para producir más de lo que me están pidiendo. ¿Me dejo entender? Entonces, esta combinación de 5,6, que sería 5 millones de kilos de panes, con 6 miles de computadoras no se puede dar, porque no tengo la tecnología. Mi capacidad industrial no me da para llegar al punto H. ¿Podría llegar? Sí. Más adelante la curva se podría ir hasta acá, pero siempre y cuando aumente mi tecnología, aumente el conocimiento de los trabajadores, ¿no? Genere especialización, etcétera, etcétera, sí puedo pasar esta curva de aquí hasta acá y se generará una nueva curva de posibilidades de producción. Y eso es lo que pasa en nuestros países, ¿no? Perú tiene una capacidad de producción o capacidad de producción limitada, ¿no? Cuando no podemos producir más, ¿qué hacemos? Importamos del extranjero, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se refiere la capacidad de posibilidades de producción. No sé si me he dejado entender, trato de ser un poquito más explicativo. Igual, si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Dudas hasta acá? Profesor, disculpe, la frontera de posibilidades es cuando una empresa pretende producir dos productos diferentes, ¿no? Claro, O, claro, son dos productos. Tiene que haber dos productos diferentes. Porque se va a dar posibilidades, porque va a elegir entre uno o entre dos, ¿no? Va a elegir una de ellas. pero en O la vida cotidiana sí existe empresas que así tienen dos productos, ¿o no? sí, por ejemplo, a ver, Alicor, por ejemplo. ¿Alicor qué produce? Insumos para la cocina Por o en ejemplo, general. por ejemplo, produce mayonesa, ¿sí o no? Sí, Produce ketchup, produce ají, ¿no? Cremas. ¿Es un producto diferente cada uno de ellos? Sí. Cada uno es un producto diferente. Produce también, creo que, esencia para las comidas. Produce productos empacados. Alicor tiene como 270 y tantos productos que venden en el mercado peruano. Y cada uno tendrá su posibilidad de producción. Obviamente lo que va a buscar es la combinación de todos esos productos, buscando, obviamente, maximizarlo aquí, ¿no? Que todos estén aquí, en esta curva. Más de eso no puede porque obviamente su capacidad de producción no le da. Pero tampoco puede estar en G acá, porque estar en G es ser ineficiente. Quiere decir que quizás algunas máquinas están paradas
quizás hay mucho personal que está ocioso. No sé si me estoy dejando entender en este punto. Sí, profe, muchas gracias. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, a eso se refiere la capacidad de la frontera de posibilidad de producción. El país tiene una frontera de posibilidad de producción. Al licor también, porque el licor tiene varios productos, tiene como 200 y tantos productos. Coca-Cola, tiene que en el Perú, ¿qué productos produce? Coca-Cola, Coca-Cola y sus derivados, aguas minerales, aguas saborizadas, ¿no? AG Group produce cerveza, produce también aguas, aguas energéticas, etcétera, ¿no? Bebidas energizantes, le dicen. Entonces, cada empresa aquí en el Perú produce varios. Phil, por ejemplo, la empresa Phil de galletas, tiene variedad de galletas, cuacuá, galletas de soda, galletas de agua, ¿no? Los helados, helado de no sé qué producto, copita, el otro es hielo, no sé cómo le dicen, el otro es el pesiduro y que viene 1 litro, el otro es ay, no sé qué más, Tornado, tiene muchos productos de empresa de helados. Entonces buscará la mejor combinación de posibilidades de producción, ¿no? Pero la idea es que no sea ineficiente, que no esté bajo la curva. Y obviamente tampoco ponerse metas que no puede cumplir, ¿no? Con la actual tecnología que tiene. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, vamos a ver el término de productividad. Entonces, ¿qué es productividad? La productividad se representa, la productividad realmente es un indicador nada más, donde se relaciona el producto obtenido, o sea, las salidas, sobre la cantidad del factor utilizado, o sea, los recursos. ¿Y qué dice factor utilizado? ¿Qué factores conocemos? La tierra, el trabajo, el capital, la tecnología, el Estado y la empresa, los 6. ¿Ya? Entonces, la productividad es un indicador. ¿Qué tanto yo puedo aprovechar los recursos o los factores que yo estoy consumiendo para mi producto y tener más productos finales? Vamos a poner un ejemplito aquí. En una fábrica de sillones hay 2 trabajadores. 2 trabajadores, Ignacio y Santiago. Ignacio hizo 45 sillones en un mes y Santiago 40 en el mismo periodo. ¿Cuál fue la productividad de cada uno? O sea, en general, ¿quién fue más productivo que el otro? A ver, a grosso modo, ¿ustedes saben bien ahí quién será más productivo que el otro? ¿Qué dicen Ignacio. ustedes? ¿Mm? Ignacio, ¿no? Ignacio, Ignacio. profe. Ignacio, ¿no? Ahí está muy visual, porque es ustedes lo están sacando por la cantidad que es mayor que 40, ¿no? Pero vamos a ver. Ahí es básicamente producción. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? La productividad, ¿cómo se calcula? Lo que produce, o sea, la producción obtenida, que en este caso sería 45 para Ignacio y 40 para Santiago. ¿Y cuál es el factor utilizado? En este caso se está utilizando el recurso tiempo. No, perdón, que días, en este caso, días. Los dos tuvieron 30 días para hacerlo. Así que en este caso los tienen iguales. Al dividir, te das cuenta que efectivamente, como ustedes dijeron, Ignacio es el más productivo de todos, ¿no? Pero si yo les hubiera puesto aquí, Ignacio hizo 45 sillones en 40 días y Santiago en 30, ¿quién hubiera sido más productivo? ¿Mm? Santiago. Santiago, porque si yo divido 45 entre 40, ¿cuánto es? 45 entre 40. ¿Cuánto sale 45 entre 40? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 45 entre 40. 1.12, ¿no? 1.125, ¿no? 45 entre 40, 1.125. Y esta cantidad es menor que esta, pues, ¿sí o no? Entonces ahí es más visual. Entonces quiere decir que el más productivo hubiera sido Santiago. Pero como está el ejemplo, es Ignacio. ¿Me estoy dejando entender en este caso? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, no necesariamente ustedes, cuando ustedes ven un ejercicio, vean por la cantidad, sino hay que ver el recurso. ¿Qué recurso está utilizando? ¿Ya? En este caso el recurso es el tiempo. Pero como en este caso es un mes para los dos, aquí no hay problema, porque los dos están siendo medidos por el mismo recurso, que es 30 días. Pero si hubiera sido diferente ahí, tenías que hacer la división, pues, para ver quién es el más productivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere.
Entonces, en términos de productividad, Ignacio fue más eficiente que Santiago, ¿no? Ya que en el mismo periodo de tiempo se optimizó los recursos y fabricó más unidades que su compañero. ¿Listo? Ese es básicamente lo que se pide. Acá tenemos el sector primario. Los sectores primarios están orientados muchísimo al tema de lo que es de dónde vienen las materias primas, ¿no? El sector primario agrupa las materias primas, básicamente todos los productos que vienen de la naturaleza. La pesca, la minería, el recurso forestal, ¿no? El recurso ganadero, etcétera. Esos son básicamente los sectores primarios, ¿ya? Los sectores secundarios son aquellos que transforman todo lo que son los recursos naturales que son el sector primario en productos manufacturados, o sea, pasan por un proceso industrial. Por ejemplo, en la pesca, el pescado es sector primario porque yo lo encuentro en el mar. Pero si ese pescado lo proceso y obtengo una conserva de pescado, ya sería parte del sector secundario. ¿Por qué? Porque ha pasado un proceso de producción, le ha dado un valor agregado a la materia prima. Entonces corresponde al sector secundario. La conserva de pescado está dentro del sector secundario, porque ha sido procesado por la industria. ¿Ok? Así es el auto y todos los productos que nosotros tenemos al alcance, la computadora, el papel, la impresora, los lapiceros, son parte de un proceso de producción manufacturero, por lo tanto, pertenecen al sector secundario. En cambio, la fruta, ¿no? El chanchito, las ovejitas, son parte del sector primario porque están en la naturaleza. El árbol que encuentro en el parque es sector primario. Pero si esa madera, ese árbol, lo corto y me hago una mesa, ya pertenece al sector secundario. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Regular? profe. Ya, Sí, genial. profe. Sí, Ya. sí. Ya. El sector terciario es más sencillo. Todo lo que son servicios es el sector terciario. La educación, el servicio de banco, todo lo que hemos visto ahorita en necesidades, hace un momento en servicios, corresponden al sector terciario. Sector bancario, sector hotelero, sector, del sector de comida rápida, ¿no? Sector de seguros, ¿no? ¿Qué más? Y otros son sector terciario. Todo lo que son servicios son terciarios. Turismo, comunicaciones, banca, ¿no? Etcétera. Seguros, todos son sector terciario. Todo lo que son servicios son el sector terciario. ¿Ok? Y ahí podemos ver básicamente las definiciones para que ustedes la puedan tener, ¿no? Ahí está, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Acá tenemos un ejemplito. Vamos a seguir avanzando para que ya nos quede poco tiempo. Acá tenemos los costos de producción, que son costos variables, costos fijos. Los costos variables, se dicen costos variables, porque básicamente dependen del nivel de producción. Por ejemplo, si yo quiero producir 10 unidades de un producto y necesito un trabajador, genial. Este trabajo me puede producir 10 unidades, pero si quiero producir 20, entonces voy a necesitar 2 trabajadores. Si voy a necesitar 30, quiero producir 30 unidades de un producto, necesitaré 3 trabajadores. Si quiero producir 40, 4. Entonces, mientras más produzca, voy a necesitar más trabajadores, ¿no? Voy a necesitar más materia prima, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ese costo se le llama costo variable, porque varía con el nivel de producción. Mientras más unidades quiera producir, voy a necesitar más mano de obra y más insumos. ¿A qué se le llama costo fijo? Los costos fijos no dependen del nivel de producción, ¿no? Por ejemplo, los alquileres de locales, ¿no? Costo fijo se le dice porque así produzca 100.000 unidades de un producto o no produzca nada, igual le tengo que pagar al trabajador. Perdón, le tengo que consumir energía eléctrica, consumir agua, consumir internet, pagar el local de la empresa, ¿no? Entonces le dicen costo fijo porque no depende del nivel de producción. Puedo producir un montón, como no puedo producir nada, pero igual, si está funcionando la fábrica en un mes, tendré que pagarle al de seguridad, si hay una empresa que hay una persona de seguridad, tendré que pagar el consumo de energía eléctrica, tendré que pagar el internet, el agua, el alquiler del local. A eso se llaman costos fijos, porque no depende del nivel de producción. Así produzca o no produzca, igual voy a pagarlo. Por eso le dicen costos fijos. ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se refieren los costos fijos. También está incluido acá
las personas que trabajan en el áreas administrativas, por ejemplo, el contador, ¿no? El administrador, son parte del costo fijo porque ellos no participan en el proceso de producción, ellos no producen los productos, sino que están en la parte administrativa, ellos gestionan más que nada, pero igual se les paga, ¿no? Es un costo fijo, así produzca o no produzca la empresa, es su tiempo que está ahí, se le tiene que pagar, costo fijo. No depende del nivel de producción. ¿Ya? Y el costo total viene a ser la suma de los dos. Costo variable más costo total, ¿no? Y lo que buscamos siempre es el famoso punto de equilibrio, ¿no? El famoso punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio donde están las ventas, lo que vendo, y las unidades que voy a vender, ¿no? Acá tenemos otras fórmulas. Acá, los costos de producción, como vimos acá, depende mucho de lo que es los empleados, instalaciones, materiales, en general, ¿no? Y acá el ingreso total vendría a ser el precio de venta unitario por la cantidad. El costo total vendría a ser la suma de los dos, como le dije, el costo variable unitario más el costo de fijo, ¿no? Y el beneficio total o ganancia sería el ingreso, o sea, esta cantidad menos el costo total. Y esa es mi ganancia. Así de sencillo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Y acá les dejo, jóvenes, más bien, muchas gracias por las tiempo que hemos tenido. Aquí les dejo las alternativas de todos de la separata del día de hoy. Revísenlo, por favor, repásenlo. Es importante que ustedes tengan claros los conceptos. Y si no, lo podemos ver la próxima semana, ¿no? Me lo pueden preguntar. Tenemos 2 horas, así que no hay problema. O, en todo caso, ustedes pueden utilizar el famoso multichat, que creo que es ahora virtual, ¿no? Para que ustedes puedan hacer las consultas que sean necesarias. Pero no se queden con la duda. Siempre traten de buscar la solución y sobre todo lo tengan claro para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.